La lluvia golpeaba el techo de lámina como si quisiera anunciar el fin de un ciclo, cada gota un martillazo contra el metal oxidado que resonaba en el aire húmedo de Guadalajara. Cada gota parecía arrastrar fragmentos de recuerdos, los mismos que Emiliano había tratado de enterrar durante años en algún rincón oscuro de su mente, esos recuerdos que se negaban a morir por más que los ignorara. Que regresaban en las noches cuando bajaba la guardia, en los sueños donde era nuevamente un niño indefenso. Cuando se detuvo frente a la casa de su infancia, con el motor de su Jetta apagado pero las manos todavía aferradas al volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Sintió como si el mundo entero se encogiera sobre él, comprimiéndolo hasta que apenas podía respirar. Era extraño y desconcertante como un lugar tan pequeño, una casa modesta de 2 plantas con pintura descascarada y ventanas que nunca dejaron entrar suficiente luz, podía contener tanto dolor acumulado. Tanto silencio cargado de palabras no dichas, tantas humillaciones que todavía se aferraban a su piel como cicatrices vivas que ardían cuando llovía, cuando hacía frío. Cuando bajaba la guardia y los recuerdos encontraban su camino de vuelta. Respiró profundamente antes de empujar la puerta de hierro que chirriaba con el mismo sonido que recordaba de su niñez, ese chirrido que siempre anunciaba que alguien llegaba o se iba, que marcaba entradas y salidas, llegadas y huidas. El olor familiar de humedad, café viejo hervido demasiadas veces y paredes que habían presenciado demasiados gritos durante demasiados años oprimió su pecho como una mano invisible. Sabía con certeza absoluta que ese momento no tendría vuelta atrás, que estaba cruzando un umbral que una vez atravesado cambiaría todo para siempre. Su padre estaba sentado a la mesa del comedor, esa mesa de madera oscura donde Emiliano había comido en silencio durante 18 años. Rodeado por algunos familiares que habían llegado para una pequeña reunión que Emiliano sabía que estaba planeada, que no era casual, que era una emboscada disfrazada de encuentro familiar. Alguien murmuró su nombre cuando entró, alguien le avisó al padre que Emiliano había llegado, pero el hombre no levantó la cabeza de inmediato. Apenas esperó, firme en su silla como un juez en su estrado, como si estuviera preparándose mentalmente para juzgar a alguien que consideraba inferior, indigno de su tiempo y atención. Cuando finalmente levantó el rostro con esa lentitud deliberada que siempre usaba para establecer dominio, lanzó un vistazo que Emiliano conocía demasiado bien. Ese vistazo que había visto 1000 veces dirigido hacia él y solo hacia él, el vistazo de desprecio puro que había marcado toda su juventud como un hierro al rojo vivo marca al ganado. Y entonces pronunció la frase que Emiliano nunca había olvidado, que se había grabado en su alma con letras de fuego, que lo había perseguido a través de 3 ciudades diferentes y 8 años de distancia. No sabes cuánto me decepcionas. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras pesadas, creando ondas de incomodidad que tocaron a todos los presentes. Algunos de los familiares suspiraron con ese sonido que hace la gente cuando presencia algo incómodo pero predecible. Otros bajaron la mirada hacia sus tazas de café como si de pronto el líquido oscuro se hubiera vuelto fascinante. Todos sabían que el padre de Emiliano no era un hombre fácil, eso era el secreto a voces de la familia, pero nadie imaginaba realmente el peso que esas palabras llevaban, cuánto podían cortar. Cómo podían abrir heridas que nunca terminaban de cerrar. Emiliano sintió el impacto de esas palabras como siempre lo había sentido, como un puñetazo directo al estómago que le quitaba el aire, como una bofetada invisible que ardía más que cualquier golpe físico. Pero esta vez, algo dentro de él no se quebró como todas las veces anteriores. Algo no se doblegó ante esa voz autoritaria que le había enseñado a encogerse, a hacerse pequeño, a desaparecer. Por el contrario, algo se levantó desde lo más profundo de su ser, algo que había estado dormido durante años esperando este momento exacto. Sus ojos no vacilaron, no buscaron el piso como cuando era niño, no evitaron la mirada del padre como le habían enseñado a hacer. Se mantuvieron firmes, decididos, cargados con 8 años de terapia, de trabajo interno, de aprender a valorarse a sí mismo. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa con un golpe que resonó en el silencio tenso. El sonido del impacto fue suficiente para llamar la atención de todos los presentes, para romper esa tensión superficial y reemplazarla con otra más profunda, más ominosa. El padre frunció el ceño con ese gesto que Emiliano conocía tan bien, ese ceño fruncido que precedía los sermones, las humillaciones, los castigos.
¿Y ahora qué tontería traes? ¿Vienes a perder mi tiempo con más de tus dramas? Emiliano no respondió de inmediato. Mantuvo el silencio, aquel silencio que durante años lo había aplastado como una losa sobre el pecho, pero que ahora, en este momento, era su arma más poderosa, su forma de establecer que las reglas habían cambiado. Vengo a devolver lo que me hiciste cargar toda mi vida. Las palabras salieron claras, firmes, sin el temblor que solía acompañar cualquier cosa que Emiliano dijera en presencia de su padre. El padre rió, una risa breve y amarga que no contenía humor alguno, solo desdén. Si vienes a culparme de tus fracasos, hijo, no tengo paciencia para escuchar tus dramas de siempre. Ya eres un adulto, deja de actuar como víctima. Emiliano abrió la carpeta con movimientos deliberados, como quien desarma una bomba o ejecuta un plan ensayado 1000 veces. La primera hoja era un boletín escolar antiguo, amarillento por los años, con los bordes doblados. Ahí se veían sus calificaciones impecables, puros dieces en cada materia. Durante años él había sido el mejor estudiante de su clase, no por incentivo, no porque alguien lo celebrara, sino por miedo puro a lo que pasaría si no lo era. Dices que te decepciono. Has dicho esa frase tantas veces que perdí la cuenta. Pero nunca viste nada de lo que realmente hice. Ni siquiera esto. Deslizó el boletín hacia su padre. Emiliano recordaba perfectamente el día que había llegado a casa con ese boletín, tan orgulloso, apenas con 12 años, creyendo que tal vez, solo tal vez, esta vez su padre sonreiría, diría algo amable. Mostraría aunque fuera un destello de orgullo. En lugar de eso, su padre había mirado el papel 2 segundos y había dicho que cualquier idiota podía sacar buenas notas si no tenía nada mejor que hacer. El padre tomó el boletín con desgano, lo miró brevemente y lo dejó caer sobre la mesa como si fuera basura. Eso no prueba nada. Las buenas notas no hacen a un hombre de verdad. Cualquiera puede memorizar libros. Lo que importa es el carácter, la fuerza, no andar llorando por calificaciones. Emiliano respiró profundo, sintiendo cómo el aire entraba y salía de sus pulmones con esfuerzo, y sacó una fotografía de la carpeta. Era vieja, descolorida, pero la imagen era clara, él con 12 años, sentado en el patio de la casa, con el ojo derecho completamente hinchado y amoratado. Con la cara llena de lágrimas que había intentado limpiarse pero que todavía dejaban rastros brillantes en sus mejillas. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó Emiliano con voz que intentaba mantenerse firme pero que temblaba en los bordes. El padre endureció la mandíbula, apretando los dientes con tanta fuerza que los músculos de su cara se marcaron bajo la piel arrugada. Claro que me acuerdo. Te lo merecías. Tenías que aprender a no contestarle a tu padre, a no cuestionar mi autoridad. Tenías que aprender que en esta casa se respeta, aunque no te guste. La sala entera quedó en silencio absoluto. Hasta el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina parecía haber disminuido, como si hasta la naturaleza hubiera decidido hacer una pausa para presenciar lo que estaba a punto de desarrollarse. ¿Aprender qué?, preguntó Emiliano con un nudo apretándole la garganta, con lágrimas amenazando con salir pero que se negaba a dejar caer, no todavía, no frente a este hombre. ¿Aprender a tener miedo de ti? ¿A no moverme en esta casa sin tu permiso? ¿A caminar de puntitas para no molestarte? ¿A pensar que nunca sería suficiente aunque me desgarrara por dentro intentándolo? ¿Eso es lo que querías que aprendiera? El padre se puso de pie con un movimiento brusco que hizo que la silla rechinara contra el piso de mosaico, intentando usar su altura, su presencia física para intimidar como siempre lo había hecho. Pero sus movimientos ya no tenían la fuerza amenazante de antes. Ahora se veía más viejo, más frágil, más pequeño de lo que Emiliano lo recordaba. Yo crié a un hombre, no a un débil que viene años después a llorar por disciplina necesaria. Te hice fuerte. Te preparé para un mundo que no perdona debilidades. Emiliano colocó otra cosa sobre la mesa, esta vez con más fuerza, con más intención. Era una carta. Una carta escrita en papel delgado, con letra femenina y delicada que todos en esa mesa reconocieron inmediatamente. Era una carta que su madre había escrito poco antes de morir de cáncer, una carta que el padre había escondido en una caja en el fondo de su closet.
Una carta que Emiliano había encontrado apenas 6 meses atrás cuando tuvo que ir a la casa a buscar documentos para un trámite. Ella no pensaba lo mismo que tú. Mamá no pensaba que me estabas haciendo fuerte. Pensaba que me estabas destruyendo. El padre se quedó completamente inmóvil, con el color drenándose de su rostro hasta dejarlo pálido. Los demás familiares se acercaron instintivamente, movidos por la curiosidad, intentando ver la letra delicada de la madre que tanto habían querido. La mujer que había muerto demasiado joven dejando a Emiliano solo con este hombre. Emiliano abrió la carta con manos que temblaban apenas. Su voz temblaba también, pero no de miedo como antes. Ahora temblaba de liberación, de estar finalmente diciendo verdades que habían sido enterradas demasiado tiempo. Emiliano, hijo de mi corazón, comenzó a leer Emiliano en voz alta para que todos escucharan. Si algún día lees esta carta, significa que yo ya no estoy y que encontraste el valor que siempre supe que tenías dentro. Quiero que sepas algo que necesitas escuchar, nunca fuiste una decepción. Nunca. El que te juzga con tanta dureza no te conoce realmente. No te ve. Tu padre no sabe amar lo que no puede controlar completamente. La voz de Emiliano se quebró un poco al leer esas palabras, al escuchar la voz de su madre resonando a través del tiempo, desde más allá de la tumba, validando finalmente lo que él siempre había sentido pero que le habían enseñado a negar. La carta continuaba y Emiliano siguió leyendo, ahora con más fuerza. La madre hablaba sobre noches interminables en las que Emiliano dormía llorando, con la almohada húmeda de lágrimas silenciosas que trataba de ocultar para no ser tachado de débil. Hablaba sobre gritos que atravesaban puertas cerradas, que la despertaban en la madrugada, que la hacían sentir impotente porque cada vez que intentaba defender a su hijo, su esposo la silenciaba con amenazas veladas o con miradas que prometían consecuencias. Hablaba sobre castigos que ella consideraba injustos, desproporcionados, crueles, castigos por ofensas menores o imaginarias, castigos diseñados no para enseñar sino para quebrar. La carta mencionaba algo que hizo que varios de los presentes jadearan audiblemente: tu padre nunca te abrazó, nunca te dijo estoy orgulloso de ti ni una sola vez en todos los años que he estado con vida para presenciarlo. Ni cuando aprendiste a caminar, ni cuando aprendiste a leer antes que otros niños de tu edad, ni cuando ganaste ese concurso de matemáticas en 6º grado, ni cuando te graduaste de la secundaria con los mejores promedios. Cada logro tuyo era recibido con silencio o con críticas sobre cómo podrías haberlo hecho mejor. Y yo, cobarde como fui, no tuve la fuerza para sacarte de ahí, para irme contigo a algún lugar donde pudieras crecer sin ese peso constante sobre tus hombros. La carta terminaba con palabras que cayeron sobre la sala como un rayo: si un día decides alejarte de él, mi amor, no será por cobardía como él te dirá que es. Será porque te elegiste a ti mismo. Será porque finalmente valoraste tu propia paz mental más que la aprobación de un hombre que nunca aprendió a dar amor sin condiciones. Y ese día, aunque yo ya no esté para verlo, estaré orgullosa de ti. Más orgullosa de lo que nunca pude decirte en vida. Perdóname por no haber sido más valiente. Pero por favor, sé tú más valiente que yo. Vuela lejos de aquí y construye una vida donde seas amado como mereces. Tu madre que siempre te amó, Elena. Un suspiro colectivo llenó la sala, seguido de un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la habitación contigua. Algunos de los familiares tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban al padre con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo parecido a la decepción o el juicio. El padre intentó agarrar la carta con un movimiento brusco, como si destruirla pudiera borrar las palabras que acababan de ser pronunciadas en voz alta, pero Emiliano la protegió rápidamente, doblándola y guardándola en el bolsillo interno de su chamarra, cerca de su corazón. Por años me dijiste que yo te decepcionaba sin parar. Que no era lo que querías. Que no era suficientemente hombre, suficientemente fuerte, suficientemente obediente. Pero la verdad que mamá vio y que tú te negaste a ver, es que tú nunca fuiste lo que yo necesitaba tampoco. Nunca fuiste el padre que un niño necesita. Fuiste solo un hombre con poder sobre alguien más pequeño y usaste ese poder no para guiar sino para quebrar.
El padre apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, con las venas marcándose en el dorso de sus manos. Yo te di comida todos los días. Te di un techo sobre tu cabeza. Te vestí. Te pagué la escuela. Con eso bastaba. Un hijo debe estar agradecido por eso. Eso es lo que hace un padre. Lo demás son sentimentalismos modernos. Emiliano rió, pero era una risa sin humor, llena de tristeza acumulada durante décadas. No. Eso no basta. Nunca fue suficiente. Nunca lo será. Porque no es suficiente criar un cuerpo si al mismo tiempo destruyes el espíritu que habita en él. No es suficiente dar pan si robas la paz. No es suficiente dar techo si conviertes ese techo en una prisión donde cada día es una tortura psicológica. De la carpeta, Emiliano sacó otro documento, este mucho más reciente, con el papel todavía blanco y crujiente. Era un reporte emitido apenas 4 meses atrás por un psicólogo clínico certificado. Un informe psicológico detallado que abarcaba 15 páginas describiendo cómo Emiliano había cargado durante años trastornos emocionales severos, ansiedad crónica, depresión episódica. Todo causado por lo que el documento llamaba con términos clínicos abuso verbal sistemático y maltrato psicológico durante los años formativos. Lo colocó directamente frente a su padre, deslizándolo sobre la mesa hasta que quedó justo delante de él, imposible de ignorar. Esto sí prueba algo. Y tú lo sabes. Prueba que el daño que me hiciste no fue imaginario como siempre dijiste. Prueba que no era yo el que estaba loco o exagerando como me repetiste 1000 veces. Prueba que un profesional, alguien que estudió durante años para entender la mente humana, ve lo mismo que yo sentía pero que me enseñaron a negar. El hombre tomó el documento con manos que ahora temblaban visiblemente, con dedos que apenas podían sostener las hojas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, luego saltaron a párrafos más adelante, leyendo fragmentos que describían patrones de comportamiento que él había exhibido, técnicas de control psicológico que había usado. El impacto medible y documentable en la salud mental de su hijo. Por primera vez en toda la conversación, en tal vez toda su vida, el padre retrocedió físicamente en su silla. Sus ojos perdieron esa rigidez característica que siempre llevaban, esa dureza que había usado como armadura durante décadas. Su boca se abrió como si fuera a decir algo pero las palabras no salieron. Finalmente, con voz mucho más pequeña de lo normal, casi inaudible, murmuró, yo solo quería que fueras fuerte. Solo eso. Quería prepararte para un mundo duro. No sabía, no pensé. Emiliano se acercó a la mesa, apoyando ambas manos sobre la superficie de madera, inclinándose hacia adelante para que su padre no pudiera evitar mirarlo a los ojos. Su voz, cuando habló, era firme como nunca antes lo había sido en presencia de este hombre, cortando el aire con precisión quirúrgica. Me hiciste fuerte, sí. Pero no de la manera que querías. No me hiciste fuerte para obedecerte ciegamente como un soldado. No me hiciste fuerte para temerte como un Dios cruel. Me hiciste fuerte para poder enfrentarme a ti hoy. Me hiciste fuerte porque tuve que desarrollar una coraza emocional tan gruesa solo para sobrevivir en mi propia casa. Me hiciste fuerte porque aprendí que si no me valoraba yo mismo, nadie más lo haría. Me hiciste fuerte de la manera más dolorosa posible, obligándome a sanar heridas que tú mismo causaste. Su padre tembló visiblemente, con todo su cuerpo estremecido como si de pronto tuviera frío aunque la sala estaba calurosa y húmeda por la lluvia. Los familiares que antes lo admiraban en silencio, que asentían cuando él hablaba, que nunca cuestionaban su autoridad, ahora lo veían con ojos diferentes. Veían finalmente la verdad que él había escondido durante años detrás de órdenes tajantes, de gritos que no aceptaban réplica, de una autoridad construida sobre miedo y no sobre respeto genuino. La tía Marta, hermana del padre, habló por primera vez desde que había empezado todo esto. Su voz era suave pero cargada de decepción. Hermano, ¿esto es verdad? ¿Todo esto? El padre no respondió, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Emiliano juntó todos los documentos cuidadosamente, metiéndolos de vuelta en la carpeta con movimientos deliberados. Hoy dejo aquí tus culpas que me hiciste cargar como si fueran mías.
Dejo aquí tus palabras envenenadas que repetí en mi cabeza durante años. Dejo aquí tus etiquetas, tus juicios, tus decepciones constantes. Ya no me pertenecen. Nunca debieron pertenecerme. Eran tuyas desde el principio y hoy te las devuelvo todas. Se dio la vuelta con dignidad, con la espalda recta por primera vez en esa casa, caminando hacia la puerta sin prisa pero sin titubeo, cada paso una declaración de independencia. Cada movimiento una reivindicación de su propio valor. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró por encima del hombro una última vez. La única decepción aquí, papá, la única decepción real en toda esta historia, es la tuya. La decepción de no haber sabido amar cuando tuviste la oportunidad. La decepción de haber confundido control con crianza. La decepción de haber tenido un hijo que te admiraba y haberlo convertido en alguien que te teme. Y entonces atravesó la puerta, y la lluvia que caía afuera le pareció más limpia, más fresca, más viva que cualquier aire que hubiera respirado dentro de esa casa. Por primera vez en su vida, en sus 30 años de existencia, el mundo le pareció lo suficientemente grande para él, lo suficientemente espacioso para contener sus sueños, sus esperanzas, su futuro. Emiliano caminó bajo la lluvia sin correr, dejando que el agua le empapara la ropa, la cara, el cabello. Cada gota que caía sobre él se sentía como una bendición, como una limpieza, como si la lluvia estuviera lavando años de suciedad emocional que había acumulado en esa casa. Llegó a su auto y se sentó al volante pero no arrancó inmediatamente. Solo se quedó ahí, con las manos sobre el volante, respirando profundamente, procesando lo que acababa de pasar, lo que acababa de hacer. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Patricia, su esposa de 5 años, contestó al segundo timbre con preocupación evidente en su voz. ¿Amor? ¿Ya está hecho? ¿Estás bien? Emiliano sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas, pero estas eran diferentes a todas las lágrimas que había derramado en su vida. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de haber finalmente soltado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Ya está hecho, Patty. Le dije todo. Le mostré todo. Finalmente lo hice. La voz de Patricia se quebró con emoción. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tan orgullosa. Ven a casa. Te estoy esperando con café caliente y abrazos. Nuestros niños también te extrañan. Emiliano sonrió entre lágrimas. Voy para allá. Voy a casa. Y por primera vez, la palabra casa no significaba ese lugar de donde venía sino el lugar al que iba, el departamento pequeño en el norte de la ciudad que compartía con Patricia y sus 2 hijos. Mateo de 3 años y Sofía de apenas 1. Ese lugar donde él era amado sin condiciones, donde podía ser vulnerable sin ser tachado de débil, donde sus hijos lo abrazaban cada vez que llegaba gritando papá con alegría genuina. Arrancó el auto y empezó a manejar, alejándose de esa casa, de ese barrio, de ese pasado que ya no lo definiría más. Mientras conducía por las calles mojadas de Guadalajara, con los limpiaparabrisas trabajando rítmicamente, Emiliano pensó en el camino que lo había traído hasta este momento. Pensó en los 8 años desde que se había ido de esa casa a los 18, jurando nunca volver. Pensó en cómo había sobrevivido los primeros años, trabajando en lo que fuera, durmiendo en cuartos compartidos con 5 personas más, comiendo una vez al día cuando tenía suerte. Pensó en cómo había conocido a Patricia en la universidad donde estudiaba ingeniería de noche mientras trabajaba de día, como ella había sido la primera persona que le había dicho que lo que vivió no era normal. Que no era culpa suya, que merecía ayuda profesional. Pensó en su primer sesión de terapia, hacía 6 años, cuando apenas podía articular lo que sentía sin que su voz se quebrara, cuando todavía creía en algún nivel profundo que tal vez su padre tenía razón, que tal vez él era el problema. Pensó en el trabajo largo y doloroso de deshacer décadas de programación, de aprender que su valor no dependía de la aprobación de su padre, que no estaba roto, que las heridas que llevaba eran reales y válidas. Pensó en el día, apenas 6 meses atrás, cuando había encontrado esa carta de su madre mientras buscaba documentos para renovar su acta de nacimiento.
Como había llorado leyéndola, como había sentido que su madre le estaba dando permiso desde el más allá para finalmente confrontar lo que siempre había necesitado confrontar. Llegó a su departamento en un edificio modesto pero limpio en Zapopan. Subió las escaleras hasta el tercer piso y antes de que pudiera sacar sus llaves, la puerta se abrió. Patricia estaba ahí, hermosa con su cabello recogido en una cola de caballo, usando esos pants cómodos que usaba en casa, con los ojos brillantes y los brazos abiertos. Emiliano se dejó caer en su abrazo y finalmente, en la seguridad de sus brazos, se permitió llorar de verdad, con sollozos profundos que venían desde algún lugar que había mantenido cerrado durante 30 años. Patricia lo sostuvo sin decir nada, solo acariciándole el cabello, dejándolo sacar todo lo que necesitaba sacar. Después de un rato, Mateo apareció corriendo desde la sala. Papi, papi. ¿Por qué lloras? ¿Estás triste? Emiliano se arrodilló y abrazó a su hijo pequeño, aspirando ese olor a champú de bebé y galletas que siempre tenía. No, mi amor, no estoy triste. Estoy bien. A veces los adultos lloramos cuando estamos felices también. Mateo lo miró confundido pero aceptó la explicación como los niños hacen, y luego procedió a contarle sobre el dibujo que había hecho en el kinder. Emiliano lo escuchó con atención completa, con interés genuino, haciendo preguntas, celebrando cada detalle. Esto era lo que un padre hacía. Esto era lo que él nunca tuvo pero que se había comprometido a dar. Esa noche, después de acostar a los niños, Emiliano y Patricia se sentaron en el pequeño balcón de su departamento con tazas de café de olla que ella había preparado. La lluvia había parado pero el aire todavía olía a tierra mojada, a posibilidad, a nuevos comienzos. Cuéntame todo, dijo Patricia tomando su mano. Y Emiliano le contó cada detalle, desde el momento en que entró a la casa hasta el momento en que salió. Le contó de la cara de su padre cuando vio los documentos, de cómo los familiares reaccionaron, de leer la carta de su madre en voz alta, de ese momento final cuando le devolvió todas las culpas que nunca fueron suyas. Patricia lloró mientras escuchaba, no de tristeza sino de orgullo, de amor por este hombre que había tenido el valor de enfrentar sus demonios. Cuando Emiliano terminó de contar, ella lo abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, amor. Sé que fue difícil pero hiciste lo correcto. Emiliano asintió. Lo sé. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No siento la satisfacción que pensé que sentiría. No siento que gané o que él perdió. Solo siento paz. Como si hubiera soltado algo que venía cargando durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar sin ese peso. Patricia sonrió. Eso es sanación, mi amor. Eso es lo que buscabas. No venganza, no satisfacción, solo paz. Los días siguientes fueron extraños. Emiliano seguía con su rutina normal, yendo a su trabajo en una firma de ingeniería, recogiendo a Mateo del kinder, cenando con su familia, pero todo se sentía diferente. Se sentía más ligero, como si literalmente le hubieran quitado kilos de encima. Dormía mejor, sin las pesadillas recurrentes donde era niño nuevamente y su padre lo perseguía por corredores interminables. Reía más fácil, se permitía ser más vulnerable con Patricia, jugaba con más energía con sus hijos. Era como si hubiera estado viviendo su vida con el freno de mano puesto y finalmente lo hubiera soltado. Una semana después de la confrontación, recibió una llamada de su tía Marta. Su voz sonaba cansada, mayor de lo que él recordaba. Emiliano, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Emiliano aceptó encontrarse con ella en un café neutral, no cerca de la casa de su padre ni de su propio departamento. Se sentaron en una esquina tranquila con tazas de café entre ellos. La tía Marta empezó a hablar y las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera estado guardando durante días. Tu padre está destruido. Desde que te fuiste no ha hablado casi nada. Solo se sienta en su silla mirando la nada. Emiliano sintió una punzada de algo, no exactamente culpa pero tampoco indiferencia total. La tía continuó. Nunca supimos, Emiliano. O tal vez no quisimos ver. Tu madre nunca dijo nada explícitamente y tu padre siempre fue tan autoritario. Pensamos que era disciplina estricta, no abuso.
Pero después de escucharte el otro día, después de ver esos documentos, todos hemos estado repasando recuerdos y viendo cosas que antes ignorábamos. Tu prima Rosa dice que recuerda haberte visto llorando solo en el patio durante reuniones familiares y nadie preguntó por qué. Tu tío Francisco dice que tu padre una vez le comentó que ojalá nunca hubieras nacido y él lo tomó como una broma de mal gusto. No era broma, ¿verdad? Emiliano negó con la cabeza. No, tía. No era broma. Era como realmente se sentía. Y yo lo sabía. Siempre lo supe, pero me convencí de que era mi imaginación, de que yo era muy sensible como él decía. Marta lo tomó de la mano con ojos llenos de lágrimas. Lo siento, sobrino. Lo siento tanto. Debimos haberte protegido. Debimos preguntar. Debimos hacer algo. Emiliano apretó su mano con cariño. No es tu culpa, tía. Ustedes no sabían toda la verdad. Y mi padre era muy bueno ocultando ciertas cosas. Marta sintió, pero todavía se veía culpable. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedan hablar? ¿De que él pueda disculparse y ustedes puedan, no sé, sanar juntos? Emiliano pensó cuidadosamente antes de responder. Honestamente, tía, no lo sé. Una parte de mí querría eso. Querría tener un padre que pudiera reconocer el daño que hizo, que pudiera disculparse genuinamente, que pudiera cambiar. Pero otra parte de mí, la parte que ha hecho el trabajo de sanar, sabe que no puedo esperar por algo que tal vez nunca llegue. No puedo poner mi paz mental en pausa esperando que él tenga una epifanía. Si algún día él hace ese trabajo, si algún día realmente entiende y quiere reparar, entonces tal vez podamos hablar. Pero tiene que ser genuino, no porque la familia lo presione o porque se sienta mal por cómo quedó frente a todos. Tiene que ser porque realmente ve el daño que causó. Marta sintió comprensiva. Eso es muy maduro de tu parte. Y muy generoso considerando todo. Emiliano sonrió tristemente. No es generosidad, tía. Es supervivencia. Pasé 30 años esperando que él cambiara, que me viera, que me amara como amaba a otros. Ya no puedo seguir esperando. Tengo una vida que vivir, una familia que amar, hijos que criar diferente a como fui criado yo. Esa es mi prioridad ahora. Marta se limpió las lágrimas. Tienes razón. Y solo para que sepas, varios de nosotros hemos hablado con tu padre. Le dijimos que necesita buscar ayuda profesional, que necesita hacer el trabajo interno de entender por qué hizo lo que hizo. No sé si lo hará, pero al menos ahora sabe que la familia no va a seguir ignorándolo. Pasaron los meses. Emiliano continuó con su terapia, procesando no solo el trauma de su infancia sino también las emociones complejas que surgían después de la confrontación. Su terapeuta, el doctor Ramírez, le explicó que era normal sentir una mezcla de alivio, tristeza, culpa y liberación todo al mismo tiempo. Que sanar no era lineal, que habría días buenos y días difíciles. Y tenía razón. Había días donde Emiliano se sentía completamente en paz con todo, y días donde se despertaba con esa vocecita en su cabeza que sonaba como su padre diciéndole que era una decepción. Pero cada vez esa voz era más débil, más fácil de ignorar. La reemplazaba conscientemente con otras voces, la voz de Patricia diciéndole que era un buen esposo, la voz de Mateo diciéndole que era el mejor papá del mundo. La voz de su jefe diciéndole que era uno de sus ingenieros más confiables, la voz del doctor Ramírez recordándole que el daño que sufrió no fue su culpa. Y poco a poco, empezó a desarrollar su propia voz, una que era amable con él mismo, que reconocía sus logros, que se permitía cometer errores sin castigo brutal. 6 meses después de la confrontación, Emiliano recibió una carta por correo. El sobre estaba escrito con letra temblorosa que apenas reconoció como la de su padre. La abrió con manos cautelosas, sin saber qué esperar. La carta era corta, escrita en una hoja arrancada de un cuaderno. Emiliano, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco tu tiempo ni tu atención. Pero necesito decirte algo. He estado yendo a terapia como me sugirió la familia. Es difícil. El terapeuta me ha hecho ver cosas sobre mí mismo que no quería ver. Sobre mi propio padre que fue peor que yo contigo.
sobre patrones que repetí sin darme cuenta. Eso no es excusa. No hay excusa para lo que te hice. Solo quiero que sepas que finalmente puedo ver. Puedo ver el daño. Puedo ver tu dolor. Y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que estoy trabajando en ser mejor, aunque sea demasiado tarde para nosotros. Tu padre. Emiliano leyó la carta 3 veces. Sintió muchas cosas: sorpresa de que su padre estuviera en terapia, escepticismo sobre si realmente cambiaría, una pequeña chispa de esperanza que intentó no alimentar demasiado, tristeza por todo el tiempo perdido. Se la mostró a Patricia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Emiliano suspiró. No lo sé todavía. Parte de mí quiere responder, quiere darle una oportunidad. Otra parte me recuerda todo el daño y se pregunta si es muy tarde. Patricia lo abrazó. No tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo. Y sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Emiliano decidió no responder inmediatamente. Le dio tiempo a la carta, tiempo a procesar sus propios sentimientos, tiempo para consultar con su terapeuta. El doctor Ramírez le recordó que reconciliación no era obligatoria, que podía elegir mantener distancia incluso si su padre estaba haciendo trabajo interno. Que su sanación no dependía de que su padre cambiara. Pero también le recordó que si elegía darle una oportunidad, tenía que ser en sus términos, con límites claros, sin expectativas poco realistas. Un año después de la confrontación, Emiliano aceptó reunirse con su padre. No en la casa familiar sino en un café público, neutral, con Patricia esperando afuera en el auto por si necesitaba salir rápido. Su padre se veía diferente, más delgado, con más canas, con los hombros menos rígidos. Cuando Emiliano se sentó frente a él, su padre no intentó abrazarlo ni hacer contacto físico. Solo lo miró con ojos que contenían algo que Emiliano nunca había visto antes: humildad genuina. Gracias por venir. No esperaba que aceptaras. Emiliano asintió. Estoy aquí. Pero necesitas saber que esto no significa que todo está perdonado u olvidado. Su padre asintió rápidamente. Lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que he estado trabajando duro en terapia. El doctor me diagnosticó con algunos trastornos que explican pero no excusan mi comportamiento. Me ha ayudado a ver que repetí exactamente lo que mi padre me hizo, pero peor. Emiliano escuchó mientras su padre hablaba, verdaderamente hablaba, no ordenaba ni pontificaba, sobre su propio padre alcohólico que lo golpeaba, sobre crecer en pobreza extrema, sobre ideas tóxicas de masculinidad que había absorbido. No eran excusas pero eran contexto. Y por primera vez, Emiliano podía ver a su padre no como un monstruo sino como un humano roto que había roto a su vez a su propio hijo. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Emiliano finalmente. Su padre lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Nada. No quiero nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Que si alguna vez, en años tal vez, quieres intentar tener algún tipo de relación, estaré aquí haciendo el trabajo. Pero si decides que no, también lo entenderé. Me lo merecería. Emiliano procesó esto. Voy a ser honesto contigo. No sé si algún día podré verte como un padre. Hiciste demasiado daño durante demasiado tiempo. Pero tal vez, con mucho trabajo de ambos lados, con límites claros, podamos tener algo. No sé qué exactamente. Pero algo. Su padre asintió con gratitud visible. Eso es más de lo que merezco. Gracias. La reunión fue corta, apenas 30 minutos. No hubo abrazos al despedirse. Pero hubo un intercambio de teléfonos, un acuerdo de mantener contacto mínimo mientras ambos seguían con sus respectivas terapias. Cuando Emiliano regresó al auto donde Patricia esperaba, ella lo miró con preocupación. ¿Cómo estuvo? Emiliano pensó un momento. Fue, ok. No sé qué va a pasar. Pero al menos está intentando. Eso es más de lo que esperaba hace un año. Los años pasaron.
Emiliano y su padre mantuvieron contacto esporádico, principalmente mensajes de texto, llamadas breves ocasionales. Se reunían cada pocos meses en ese mismo café neutral. Las conversaciones eran cautelosas, superficiales al principio, gradualmente volviéndose más profundas. Nunca se volvieron cercanos en el sentido tradicional. El daño era demasiado extenso para repararlo completamente. Pero desarrollaron algo, un entendimiento mutuo, un respeto cuidadoso, un reconocimiento de que ambos estaban trabajando en ser mejores versiones de sí mismos. 5 años después de la confrontación, Emiliano permitió que su padre conociera a sus nietos, pero siempre bajo supervisión, siempre con límites claros. La primera vez que su padre vio a Mateo, ahora de 8 años, el viejo se quebró. Lloró abiertamente, algo que Emiliano nunca había visto. Es hermoso. Se parece a ti a esa edad. Emiliano asintió. Sí. Pero él está creciendo muy diferente a como yo crecí. Y mi padre, con voz rota, respondió, como debe ser. Como debió haber sido siempre. Emiliano observó cuidadosamente cada interacción entre su padre y sus hijos. Al primer signo de dureza, de crítica, de cualquier cosa que se pareciera a cómo él había sido tratado, terminaría el contacto sin dudarlo. Pero su padre era diferente con los nietos. Era gentil, paciente, se reía de sus travesuras en lugar de castigarlas. Patricia comentó una noche, es irónico, ¿no? Que puede ser así con tus hijos pero no pudo serlo contigo. Emiliano asintió con tristeza. Así funciona a veces. La gente puede cambiar pero no pueden deshacer el pasado. Mi padre está siendo mejor ahora pero eso no me devuelve mi infancia. No me devuelve esos años donde necesitaba un padre y no lo tenía. Puedo apreciar que está intentando sin olvidar lo que hizo. Patricia lo abrazó. Eres increíblemente maduro sobre esto. No sé si yo podría ser tan equilibrada. Emiliano sonrió. Es el producto de años de terapia, amor. Créeme, no siempre me sentí así. Hubo años donde todo lo que sentía era rabia. Pero la rabia es pesada de cargar. Eventualmente tuve que elegir entre cargarla toda mi vida o soltarla y seguir adelante. 10 años después de aquella confrontación bajo la lluvia, Emiliano estaba sentado en el mismo balcón de su departamento, aunque ahora era un departamento más grande en mejor zona. Mateo tenía 13 años y Sofía 10, ambos creciendo sanos y seguros, sabiendo que eran amados incondicionalmente. Patricia se sentó junto a él con café de olla, su ritual de todas las noches. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Emiliano sonrió. Pensaba en ese día hace 10 años cuando regresé a la casa de mi padre. En cómo cambió todo. En la persona que era entonces versus quién soy ahora. Patricia tomó su mano. ¿Te arrepientes de haberlo confrontado? Emiliano negó enfáticamente. Ni un segundo. Esa confrontación fue lo mejor que pude haber hecho por mí mismo. Me devolvió mi poder, mi voz, mi valor. Sin eso no sé dónde estaría hoy. Probablemente todavía cargando toda esa culpa, todavía creyendo que era una decepción. Patricia sonrió. Nunca fuiste una decepción, amor. Eres lo opuesto. Eres un padre increíble, un esposo maravilloso, un profesional exitoso, un hombre que rompió ciclos que otros perpetúan. Emiliano la besó suavemente. Gracias por siempre creer en mí, especialmente cuando yo no podía creer en mí mismo. Su padre murió 2 años después, a los 75 años, de un infarto súbito. Emiliano fue al funeral con sentimientos complejos. Había alcanzado una especie de paz con su padre en esos últimos años, pero no era amor en el sentido tradicional. Era más bien aceptación, aceptación de que su padre había sido un hombre dañado que había dañado a otros, que había intentado cambiar tarde pero al menos había intentado. En el funeral, varios familiares se acercaron a Emiliano. Tu padre hablaba mucho de ti en sus últimos años. Decía que era su mayor fracaso y su mayor orgullo. Fracaso porque no supo criarte bien. Orgullo porque saliste adelante a pesar de él. Emiliano se paró frente al ataúd mirando al hombre que había dominado tanto de su vida,
que había sido su mayor fuente de dolor pero también, indirectamente, su catalizador para sanar. Susurró palabras que nadie más escuchó: descansa, papá. Descansa sabiendo que al final hiciste algo. No reparaste todo el daño pero reconociste que existía. Eso es más de lo que muchos hacen. No sé si esto es perdón completo pero es lo más cercano que puedo ofrecer. Y es suficiente para mí. Y espero que sea suficiente para ti también. Se alejó del ataúd sintiendo algo definitivo cerrarse. Un capítulo largo y doloroso finalmente llegando a su fin. Años después, cuando Mateo tenía 22 años y estaba en su último año de universidad, se acercó a Emiliano con una pregunta. Papá, he estado pensando en algo. Tú siempre has sido tan diferente con nosotros. Tan presente, tan cariñoso, tan paciente. Pero cuando platico con los tíos y las tías, me cuentan historias de cómo era el abuelo contigo y parece una persona completamente diferente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo rompiste ese patrón? Emiliano invitó a su hijo a sentarse y le contó la historia completa. Le habló de su infancia, del daño que sufrió, de la confrontación, del trabajo de sanación. Mateo escuchó con lágrimas en los ojos. Papá, no tenía idea de que pasaste por todo eso. Siempre fuiste tan fuerte con nosotros. Emiliano abrazó a su hijo. La fortaleza real no es no caer, hijo. Es levantarse después de caer. Es reconocer el daño, buscar ayuda, hacer el trabajo duro de sanar. Yo no soy perfecto, he cometido errores criándolos. Pero cada día tomo la decisión consciente de ser diferente a como mi padre fue conmigo. Y esa decisión diaria, renovada cada mañana, es lo que rompe ciclos. Mateo abrazó a su padre con fuerza. Gracias por elegir ser diferente. Gracias por darnos una infancia que tú no tuviste. Emiliano sintió lágrimas en sus ojos. Gracias por hacerme querer ser mejor. Esa noche, solo en su estudio, Emiliano sacó una caja que guardaba en el fondo de su closet. Contenía todos los documentos de aquella confrontación, los boletines escolares, las fotografías, la carta de su madre, los reportes psicológicos. Los miró uno por uno, recordando. Ya no le dolía mirarlos como antes. Ahora eran historia, evidencia de un pasado que lo había formado pero que ya no lo definía. Decidió guardar solo la carta de su madre, ese mensaje de amor que había esperado años para encontrar. El resto, decidió, era tiempo de dejarlo ir. Los llevó afuera y uno por uno los quemó en una pequeña fogata en el jardín, viendo cómo el fuego consumía el papel, transformando dolor en ceniza, en humo que subía hacia el cielo nocturno de Guadalajara. Cuando el último papel se convirtió en ceniza, Emiliano sintió algo liberarse definitivamente. Levantó la vista hacia las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica y habló en voz alta como si su madre pudiera escucharlo desde donde estuviera. Lo hice, mamá. Rompí el ciclo. Construí la vida que me dijiste que construyera. Encontré el amor que merecía. Crié a mis hijos como tú hubieras querido criarme a mí. Y aunque tomó tiempo, encontré paz incluso con papá. No sé si eso cuenta como perdón, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Espero que estés orgullosa. Una brisa suave sopló en ese momento, moviendo las hojas de los árboles, y Emiliano eligió creer que era su madre respondiendo, diciéndole que siempre había estado orgullosa, que siempre lo estaría. 25 años después de aquella confrontación bajo la lluvia, Emiliano era un hombre de 55 años. Mateo ya tenía su propia familia, haciendo a Emiliano abuelo de 2 niños preciosos. Observaba cómo su hijo criaba a sus propios hijos con amor y paciencia, perpetuando el ciclo positivo que Emiliano había iniciado. Una tarde de domingo, toda la familia extendida se reunió en la casa de Emiliano para una barbacoa. 3 generaciones juntas, Emiliano y Patricia, ahora con canas y líneas de expresión de tanto reír, Mateo y Sofía con sus respectivas familias, los nietos corriendo por el jardín. Era ruidoso, caótico, hermoso. Patricia se acercó a Emiliano mientras él supervisaba las carnes en el asador. Mira lo que construiste, amor. Mira esta familia. Todo esto existe porque tuviste el valor de romper un patrón hace 25 años.
Emiliano miró alrededor, viendo a sus hijos jugar con sus nietos, viendo risas y abrazos y amor incondicional fluyendo libremente. Sintió un orgullo profundo, no el orgullo arrogante que su padre había exhibido, sino el orgullo tranquilo de saber que había hecho las cosas bien donde más importaba. No fue fácil, pero valió cada segundo del trabajo duro. Patricia lo besó en la mejilla. Más que valió la pena. Cambiaste el destino de generaciones. Esa noche, después de que todos se fueron, Emiliano se sentó en su balcón favorito por última vez esa temporada. El verano estaba terminando, el aire comenzaba a enfriarse, las estrellas brillaban más claras. Pensó en el niño que había sido, asustado y solo en una casa donde nunca se sintió seguro. Pensó en el joven adulto que había huido apenas pudo, cargando heridas que no sabía cómo sanar. Pensó en el hombre que regresó bajo la lluvia para confrontar sus demonios. Y pensó en quién era ahora, un hombre en paz consigo mismo, rodeado de amor, dejando un legado de sanación. Si alguien le hubiera dicho hace 50 años que su vida sería así, no lo hubiera creído. Si alguien le hubiera dicho que podría encontrar paz después de tanto dolor, lo hubiera considerado imposible. Pero aquí estaba, viviendo esa imposibilidad hecha realidad. Y todo había comenzado con una decisión, la decisión de no cargar más con culpas que no eran suyas, de devolver el dolor a quien lo causó, de elegirse a sí mismo aunque eso significara perder la aprobación de su padre. Esa decisión había sido la más difícil y la más importante de su vida. Y cambió absolutamente todo. Si esta historia resonó en tu corazón, si tú también creciste escuchando que eras una decepción, si llevas el peso de palabras crueles que te dijeron en tu infancia, si estás considerando confrontar tu propio pasado, suscríbete a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias reales de personas que enfrentaron el dolor familiar, que rompieron ciclos de abuso, que encontraron su camino hacia la sanación. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu dolor, que tu experiencia es válida, que mereces amor incondicional. Dale like si la historia de Emiliano te movió algo por dentro, si viste reflejada tu propia lucha. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no es una decepción, que el problema no fue ellos sino quien los juzgó sin conocerlos realmente. Y recuerda siempre, la única decepción real es no saber amar cuando tienes la oportunidad. Tú mereces más. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en la sanación, en romper ciclos y en el poder transformador de decir tu verdad.